Carlos, buen día. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Alberto. Qué gusto reencontrarme contigo. Realmente es muy agradable estas posibilidades que tú das, no solo de conversar contigo, sino con tu audiencia. Por lo tanto, digamos, agradeciendo, con mucho gusto lo hacemos y estamos a tu disposición y a disposición de tu audiencia para intentar. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Carlos, te estamos escuchando. Yo pretendíamos esta mañana, este sábado, bueno, en alguna medida hay un cierre de una etapa del Frente Amplio, hay un inicio de una nueva, y queríamos como arrancar por allí, si te parece bien. ¿Cómo no? Digamos, yo creo que el cierre del año hay que ubicarlo en el 3 de octubre del año pasado, día en que el Congreso de los comités de base definió una serie de aspectos que deben necesariamente ser la guía para el accionar presente y futuro del Frente Amplio. Y yo diría en dos grandes aspectos. Primero, en el análisis que esa militancia de base que representó a los comités en ese Congreso expresó en un análisis profundo y autocrítico en relación a lo que había sido el accionar anterior del Frente Amplio y que había llegado al colofón negativo de la derrota electoral en noviembre del año 19. Después de casi 2 años de debate, las bases expresaron un resumen de una serie de errores cometidos, a veces con escasa autocrítica, y dejaron planteado como responsabilidad operar para modificar, para corregir, para mejorar. Y en ese contexto terminamos el año, pero estamos en enero de un año siguiente. Y yo diría que este año lo veo en color rosado, con un desafío político que no es solo de la fuerza política, sino que es de todo el movimiento popular en esa papeleta por el sí que el 27 de noviembre creemos, confiamos que la mayoría de nuestra población concurrirá a las urnas y pondrá la papeleta rosada por el sí. Y yo diría que ahí comenzamos a dar respuesta al desafío que nos planteó el Congreso cerrado el 3 de octubre del año pasado, que es empezar a corregir en el sabor, sin ninguna duda, digamos, saludable, de una victoria electoral en la consulta del 27 de marzo, a empezar a en la realidad lo que los papeles dejaron establecido como la mirada autocrítica dominante y explicable de los errores cometidos por el Frente Amplio, y que implican que la letra se transforme en nación. Yo digo, la prueba del 9, de lo que ideamos, de lo que balanceamos, que no tiene sentido si no implica y obliga a una acción política que corrige, que mejora, que eleva las propuestas y los desafíos en una situación nacional que no vamos a explayarnos, digamos. Por lo tanto, cerramos con un trabajo, digamos, que de abajo arriba, desde el movimiento, desde los comités de base, es una obligación que esta estructura que en las instancias electorales, de acuerdo a la democracia interna del Frente Amplio, se procesaron el 5 de diciembre, que no es solo el cambio de nombre, sino es la responsabilidad de todos, digamos, de llevar adelante el compromiso de corregir
lo que se hizo mal. Y bueno, y ese es el gran desafío en el cual tenemos planteado, desafío que pasa por la primera prueba, que significa esta instancia del 27 de marzo. Yo con esto digo, hay un rico documento que es el resultado de ese trabajo del Congreso del Frente Amplio, que contiene dos partes, una mirada autocrítica y un desafío de que esa autocrítica se exprese en acción política correctiva todos los días, y una perspectiva, una estrategia. Pero eso que está en la letra necesita tener instrumentación política. Y yo diría que en el terreno de la estrategia hay dos cosas. Primero, la acumulación con el movimiento social para que una alianza político-social lleve a los triunfos políticos que están planteados, porque los calendarios son así, para el año 2024. Pero esto no se llega a la espera que madure fruto de esta mala gestión que lleva adelante la coalición gobernante, sino que además de competir, de combatir, hay que proponer, y que las propuestas están sobre la base de un planteo programático que entusiasme, que no plantee como único objetivo, digamos, a pelear las instancias electorales del 2024, sino, digamos, que esto, digamos, está establecido con el compromiso, además, de elaborar con el conjunto de la sociedad afectada por estas políticas dominantes que entre todos los políticos y lo social estamos resistiendo, se transforma en un plan de gobierno construido, definido. Entre muchas instancias, en lo programático, en lo estratégico, uno de los ejes de elaboración que debe ser conjunta con el movimiento social, incorpore también como un elemento fundamental trabajar para construir una propuesta de reforma constitucional que opere en el plano jurídico institucional con propuestas de transformaciones que entusiasmen y abren la esperanza de una transformación de una situación hoy negativa, que tiene que transformarse en una perspectiva de resistencia, de lucha transformadora. Si no estoy entendiendo mal, ¿en alguna medida estás proponiendo una asamblea constituyente? Exactamente, uno de los ejes de la propuesta programática, no solo con el tope histórico que marcan los calendarios del 2024, sino para que estén permanentemente como una herramienta de transformación que haga que las estructuras políticas y sociales se ajusten y generen la condición necesaria para quien realmente gobierne sea el pueblo y no haya trabas como existen hoy, jurídicas e institucionales, que limitan la participación del pueblo y la lucha por un programa transformador, como alguna vez dijo el compañero Tabaré Vázquez, para que se muevan aún las raíces de los árboles. Ese es el objetivo programático, y el tiempo está determinado fundamentalmente por la lucha y la acumulación en la acción política y social con un mismo objetivo, con una misma propuesta, con la construcción de ese proyecto de país que tanto están seguramente las mayorías populares esperando. Nosotros tuvimos el honor aquí en la Rueda Mareando durante casi un año de seguir en Ecuador lo que fue la Asamblea Constituyente a través del periodista Quinto Lucas.
Chile acaba de llevar adelante esta instancia de Asamblea Constituyente, pero no todo el mundo tiene por qué saber, no todo el mundo tiene por qué saber de qué se trata una Asamblea Constituyente, cómo se instrumenta, quiénes son los que participan y cuáles son los temas que se discuten. Me parece que estaría bien bueno que te detuvieras en lo que significa esta propuesta que estás realizando esta mañana. Bien, ustedes perfectamente, una convocatoria a la instalación de una asamblea constituyente puede tener una vertiente de carácter parlamentario, digamos que con determinada mayoría la puede indicar. Normalmente eso choca en la contradicción de intereses y las representaciones de intereses que están también expresadas en el Parlamento. Nosotros lo que estamos defendiendo es la convocatoria a través de la recolección de una voluntad expresada en firma, recurriendo a lo que hoy todavía permite nuestra Constitución desarrollar. Es que convoca el pueblo a la asamblea, se instala la asamblea, define las condiciones y los tipos de integración, las autonomías, las mayorías necesarias para que las propuestas finalmente son puestas a consideración del pueblo, que en instancias electorales lo va a definir. Es una instancia donde los numerosos colectivos de la sociedad civil deciden discutir todos los temas. Exactamente. Un programa total transformación en todos los terrenos. ¿Y cómo ves de viable esta posibilidad? Bueno, que yo acá en Amoreando hace años que la vengo proponiendo. Bueno, esa iniciativa está propuesta y decidida por el Congreso del cerrado el 3 de octubre, que uno de los temas que plantea a la estructura ejecutiva desarrollar todas las instancias para construir con el movimiento popular esa propuesta. Eso es diálogo, eso es resolver y corregir errores cometidos que impidieron, digamos, que fuera mucho más profunda la necesaria coordinación de esfuerzos entre el movimiento social y el movimiento político. Por eso el Congreso le pide a la estructura ejecutiva del Frente Amplio que lleve adelante las tareas que permita llegar a concretar ese objetivo. Y para nosotros diríamos que es la columna vertebral de un proceso de acumulación político popular que permita ir a las transformaciones de fondo que tanto necesita nuestro pueblo, que se desarrollen y se profundicen. ¿Y cómo arranca esta idea, Carlos? ¿Cómo se comienza a concretar? Porque sí, hay una resolución, ¿cómo lo que tú decías al comienzo, cómo la letra se transforma en acción? De la siguiente manera, el próximo sábado se instala la nueva dirección del Frente Amplio, resultado de las elecciones desarrolladas el 5 de diciembre. Va a haber instalada una dirección que es el Plenario Nacional y sus organismos ejecutivos, mesa política, secretariado. Digamos, la mesa política tiene que desarrollar las acciones para cumplir con el reclamo que le impone las resoluciones del Congreso de iniciar las tareas para construir esa propuesta de reforma constitucional, pasando naturalmente por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa tarea, los que somos respetuosos de las decisiones del Congreso desde el primer día de instalación, porque eso ya está, digamos, en la Comisión de Iniciativas y Propuestas, aprobado ahora lo que es la prueba de 9 de la ejecución de las decisiones. Ese es el aspecto principal que está planteado, digamos, para operar, y como siempre, como la letra sola no alcanza,
La prueba del 9 va a definir cuántos somos respetuosos de las decisiones, y si no, se dará también en la interna de esa orgánica del frente los debates en que, si fue tan mayoritaria las posiciones en el Congreso, lo que cabe ahora es respetar e instrumentar. No sé si te dejo, sí, y a la audiencia le queda claro, es un camino, como lo dijera Tavares, lo importante es el camino hoy. Está muy Naturalmente, lo definitivo es llegar al objetivo propuesto, comprometido, para que la fuerza política, junto con el movimiento social organizado, la lleve adelante. Estoy pensando en la intersocial. Y estoy pensando cuando se conformó en el último tramo de la dictadura cívico-militar, que sumaba a la CNT, a la FEU, a FUCBAN, a colectivos importantes. Y estoy pensando en la nueva intersocial, que sigue sumando a esos colectivos, pero suma pequeños colectivos. Por ejemplo, los feriantes del Parque Rodó, de la feria del Parque Rodó. Me supongo que esto será parecido. Esto que tú planteas es sumar a todos los colectivos, no importa el tamaño. No importa el tamaño, pero además está abierto en el movimiento social una iniciativa para el año que viene, que es un Congreso del Pueblo. No olvidemos que el Congreso del Pueblo fue el que elaboró propuestas, cambios estructurales hace bastante tiempo, y que después llevó como un modelo, una forma, una instrumentación a la búsqueda de la unidad en los distintos intereses, y que un programa, como un programa que pueda elaborar el Congreso del Pueblo, y yo diría de alguna forma coordinado también con el movimiento político, y que se lleve adelante y de ahí salga la propuesta y el instrumento de la reforma constitucional como uno más de los instrumentos para el desarrollo y la concreción del programa que se acuerde entre todos los participantes de un Congreso del Pueblo. Aquel Congreso del Pueblo marcó un antes y un después, y fue el alumbramiento de fuerzas políticas, por ejemplo. Sí, no, primero generó el agrupamiento de los sectores de trabajadores organizados. Claro. A partir de ahí, digamos, partió la creación del 71 del Frente Amplio. Y es una tarea que no está terminada. Y ese es el gran desafío en el cual por lo menos remaremos y ayudaremos a todos los que rememos con ese destino. ¿Cuál es tu recuerdo de aquel Congreso del Pueblo? ¿Cuál es tu visión para...? Pienso en la gente más joven que esté escuchándonos. Dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué es el Congreso del Pueblo? Recuerdo las reuniones preparatorias que participaba en ese momento. Me tocaba participar como integrante de la Asociación de Bancarios del Uruguay, y las organizaciones sindicales fueron también una de las columnas impulsoras de ese primer congreso. Me acuerdo las reuniones en las distintas facultades, las reuniones que culminaron, digamos, en la universidad, y donde el movimiento intelectual y el movimiento social juntos construyeron esas primeras propuestas que iban al corazón de los problemas de la sociedad uruguaya en aquel entonces, y que aún subsisten porque no acumulamos la fuerza necesaria para derrotarlos. Y esos trabajos nos dejan, digamos, que tantos años después, con unos cuantos añitos encima, sigamos pensando que es un camino correcto y que nuestra tarea es ayudar a avanzar en ese camino. ¿Y cómo lograron la integración con los distintos departamentos, con el interior? Porque el macrocefalismo siempre está pesando. Bien, ¿Cómo se logró? No olvidemos que los niveles, digamos, organizativos no estaban tan extendidos. Claro. Pero era abierto a la participación de todo el país.
Ahí también, más allá de los colectivos, se podía uno sumar en forma individual, ¿no, Carlos? Exactamente, exactamente. Y lo que tú estás proponiendo, lo que estás invitando a que la letra se transforme en acción, también va en ese camino. Exactamente. Sumar, esto es una demanda que tiene que llegar a todos los corazones y todas las cabezas y convertirlos individualmente y colectivamente en acción. Trabajar para eso, digamos, porque, digamos, eso es avanzar. Y tú ves que está esa posibilidad cuando se constituya la nueva dirección del Frente Amplio, que el mandato se cumpla. Es una obligación de la, digamos, dirección elegida cumplir con las resoluciones del Congreso. Y no tengas dudas que en la fuerza que nos quede como organización política o individualmente, seguiremos construyendo dentro del Frente Amplio el respeto por las decisiones democráticamente adoptadas que deben convertirse en acción concreta. Y en eso estaremos desde el 5 para adelante, como he intentado hacerlo con suerte diversa también antes. Bueno, y hay otra actividad en simultánea que tiene que ver con el último domingo de marzo. ¿Cómo estás viendo ese otro andarivel? Bueno, yo creo que hay un proceso de acumulación, digamos, y que lo que está planteado es dos proyectos de país, uno que avanza con el poder político, el poder económico, y que ahora pretende también buscar hegemonía cultural, contra un modelo, digamos, que en su desarrollo presentó dificultades que el balance del Congreso lo marca con claridad. Por lo tanto, digamos, ¿cómo lo veo? El Frente es una coalición en movimiento. Uh-huh. Nosotros apostamos a que el movimiento sea la energía transformadora, porque a veces el papel de los sectores y en la lucha de espacios de poder interno, digamos, confunde la construcción colectiva. Y eso es uno de los problemas que el balance autocrítico plantea como dificultad. Cómo los sectores compiten a espacios de poder interno y no se dan cuenta a veces, o equivocan y no se autocritican, que en realidad la confrontación por el poder no es dentro del Frente Amplio, sino desde todo el Frente Amplio con estas fuerzas políticas, económicas que hoy están con el poder político en el Estado uruguayo. En general, a ti te gusta recorrer, conversar, intentar aproximarte a distintas realidades. ¿Qué temple estás encontrando en la gente que está trabajando para intentar derogar estos 135 artículos? ¿Qué temple estás encontrando en la gente de abajo, que es la que va a decidir esto? Bueno, la gente de abajo, digamos, indudablemente busca, digamos, formas de participación. Hay una responsabilidad de los organismos sociales y políticos organizados de encauzar, digamos. Y a veces todos sabemos que la construcción de un colectivo que tiene sensibilidades distintas, digamos, y procesos insuficientes de construcción de objetivos comunes, provoca tensiones y digamos, la Comisión Nacional por el Sí no deja ser un ámbito político y social donde hay tensiones. Pero acá lo importante es tener claro que el contrario, digamos, está fuera de este ámbito de trabajo que es la Comisión del Sí. Por lo tanto, hoy la tarea fundamental es llevar a la cabeza de la mayoría de la ciudadanía la necesidad de cambiar, digamos, sin ninguna duda, esta hegemonía que en lo político, en lo económico y que pretende también ser en lo cultural, tiene que ser resistido y derrotado. Y esa es la tarea, y ahí es donde está, digamos, el objetivo común
y hemos venido avanzando. No fue fácil en las condiciones sanitarias levantar 800.000 firmas, pero salieron de la gente de abajo buscándolas y de la gente abajo que también esperaba, digamos, una propuesta de una instancia de pelea, digamos, por lo menos para esas mayorías sociales que siguen existiendo, tan desfavorecidas en las políticas dominantes. Por lo tanto, en ese proyecto y en esa lucha de proyectos va a estar planteado, y no tenemos ninguna duda que desde abajo hay fuerza para dar esta batalla y para ganarla. Se va enero, que es un mes muy tranquilo en general, en Uruguay más todavía me parece que en otros países. Febrero ya tiene otro tenor y está marzo a la vuelta de la esquina. ¿Cómo crees que vamos a llegar a ese marzo tan definitorio en tantos temas? Bueno, primero creo que ya el martes 1 de febrero, se intensifica la convocatoria y la participación ciudadana en esta campaña, digamos, para obtener que el sí sea mayoría abrumadora el 27 de marzo. Y eso es la tarea principal, casi única, a desarrollar, digamos, de aquí al 27 de marzo. Y tengo, digamos, en mi medida, que naturalmente no puedo ver y estar en todos lados, de que el proceso de acumulación está instalado. Que no cometamos errores, que no reiteramos errores del pasado, y que esto, digamos, que se construye, digamos, en esa participación social y política por cosas menores, no obstaculice, y que todos brindemos el máximo de lo que podamos, porque esta es la batalla principal para acumular para otras batallas posteriores. En el cierre de la charla le pregunto al presidente del Partido por la Victoria del Pueblo, a Carlos Coitiño, lo del domingo 27 tiene que ver con 135 artículos, pero tiene que ver también con muchas otras cosas. ¿Cómo vivencias tú esas otras muchas cosas que también están en juego allí ese domingo? Pero, que está a la vuelta de la esquina. Digamos, aquí como ciudadano, digamos, lo que miro es, me prometieron que venían a cambiar, y vaya que lo están cambiando. Aumenta la pobreza, disminuyen los salarios, disminuyen los puestos de empleo. En materia sanitaria estamos pasando, a pesar de que eran los campeones de la atención, con una estructura que la están deteriorando por falta de aplicación de recursos, etcétera. Digamos, hay razones suficientes, mucho más allá de los 135 artículos que se intentan, digamos, se proponen derogar, que tienen que ver con la política cotidiana, y esos 135 artículos son el corazón del modelo de construcción futuro, donde quieren menos pueblos participando, digamos, más verticalidad y todos los elementos que el Estado cuenta para impedir que la ciudadanía reivindique y resista a no perder lo que poco o insuficiente había avanzado. Razones sobran, es una oposición de proyectos, y en los proyectos no solo un tema solo de sectores políticos, es un proyecto de país en el que lo debemos defender, digamos, para que no empeore, y debemos apuntar y sumar para mejorarlo. Esa es la lucha del 27, proyecto por proyecto. Y bueno, y en ese debate seguramente no es uno por uno los 135 artículos que a un ciudadano le va a preocupar más cómo están escritos, cómo se interpretan, sino lo que sí está interpretando y viviendo es la realidad que en estos casi 2 años de gobierno está desmejorando las insuficiencias avanzadas, pero que existían, y está empeorando. Vaya si tiene razones para expresarse y para decir
de esta manera no queremos que la cosa siga. Me quedo en el cierre con la letra transformada en acción que hoy manifestaste en el arranque de la charla. Que tengas un lindo fin de semana. Muchas gracias, Alberto, y un abrazo grande a toda tu audiencia, que son parte de ese esfuerzo colectivo que con gusto compartimos con todos y todas.